La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Epicteto. Desde hace miles de años, filósofos, científicos y líderes han coincidido en una verdad simple, pero profundamente transformadora: tu mente tiene más poder del que imaginas. Y sin embargo, la mayoría de las personas camina por la vida sin descubrir ese poder, aceptando pensamientos automáticos, emociones heredadas del pasado y hábitos que no eligieron conscientemente. Pero hoy, en este preciso momento, estás aquí para hacer algo distinto: tomar el control. Imagina por un instante que cada pensamiento es como una gota de tinta que cae sobre un vaso con agua. Una sola gota puede pasar desapercibida. Pero si repites esa gota una y otra vez, el agua entera termina tomando ese color. Así funciona tu mente: lo que repites, lo que alimentas, lo que mantienes en tu diálogo interno, termina coloreando tu vida entera. Algunos viven atrapados en una tinta oscura sin darse cuenta de que ellos mismos sostienen el frasco. Otros aprenden a reemplazarla con claridad, propósito y determinación. Ese cambio, ese reemplazo consciente, es lo que separa a las personas que avanzan de quienes se quedan detenidas en su propio ruido mental. Piensa en alguien que conoces, quizá un amigo, un familiar o un compañero de trabajo, que siempre encuentra una razón para rendirse antes de intentar. No importa si se le presenta una oportunidad, dice: seguro sale mal. No importa si inicia un proyecto, piensa: no soy lo suficientemente bueno. Y no importa cuántas veces la vida le ofrece algo nuevo, su mente ya decidió que no lo merece. Esa persona no fracasa porque la vida sea difícil. Fracasa porque su mentalidad está programada para ver límites incluso donde no existen. Y lo más impresionante es que esa programación no es permanente. Se puede reescribir. Se puede ajustar. Se puede transformar. El pensamiento positivo, el real, el respaldado por la neurociencia y la psicología, no es una frase bonita escrita en un afiche motivacional. Es un proceso literal de reentrenamiento cerebral. La forma en que piensas cambia la estructura física de tu cerebro. Modifica conexiones neuronales, patrones automáticos, la velocidad con la que respondes al estrés, la manera en que interpretas el mundo y hasta las decisiones que tomas sin darte cuenta. Un ejemplo claro es un estudio de Harvard que demostró que cuando una persona se enfoca diariamente en pensamientos constructivos, soluciones, gratitud, posibilidades, crecimiento, el cerebro fortalece regiones asociadas con la claridad, la creatividad y la regulación emocional. En pocas semanas, esas personas no solo piensan distinto, sienten distinto. Tienen más energía, más calma, más control. Mientras tanto, quienes se concentran constantemente en problemas, quejas y escenarios negativos activan sin descanso la amígdala, la parte del cerebro que amplifica el miedo. El resultado es una vida vivida en tensión, reactividad y agotamiento mental. Ahora imagina a alguien que decide transformar ese patrón. Después de años de inseguridad, comienza a observar sus pensamientos con honestidad y a reemplazar lo que lo limita por algo más útil, más claro, más sólido. Al principio se siente raro, casi forzado. Pero poco a poco esa persona empieza a notar cambios. Situaciones que antes la estresaban parecían menos amenazantes, conversaciones difíciles se sienten más manejables y metas que parecían inalcanzables empiezan a verse posibles. No porque la vida haya cambiado, sino porque la mente se volvió más hábil. Ese es el verdadero poder del pensamiento positivo. No te desconecta de la realidad, te entrena para enfrentarla mejor. No es cerrar los ojos a los problemas, es abrirlos aún más. No es fingir que todo está bien, es generar claridad para actuar con inteligencia. No es ignorar emociones difíciles, es aprender a dirigirlas hacia algo productivo. Cuando este cambio interno comienza, la vida entera lo refleja. Las emociones se alinean con tus intenciones. Los hábitos se vuelven coherentes con lo que quieres construir. Las decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a tener propósito. El estrés pierde fuerza. La motivación ya no depende de factores externos. Y lo más importante, empiezas a sentir que avanzas, incluso cuando el camino es desafiante. Este cambio no sucede de un día para otro, pero se siente desde el instante en que tomas conciencia de tus pensamientos. Es como encender una pequeña luz en una habitación que siempre estuvo oscura. Al principio ilumina apenas un rincón, pero con cada pensamiento positivo bien dirigido, la luz se expande, se fortalece, se estabiliza. La ciencia llama a esto neuroplasticidad. La vida lo llama crecimiento. Tú lo sentirás como algo aún más esencial: libertad. La libertad de no reaccionar automáticamente. La libertad de no vivir atrapado en creencias que ya no te sirven.
La libertad de elegir cómo interpretar tu experiencia. La libertad de construir una identidad que te apoye en lugar de sabotearte. Muchos creen que cambiar la mentalidad requiere fuerza bruta, pero no es así. Requiere intención, repetición y comprensión profunda de cómo funciona tu mundo interno. Y lo hermoso es que todos nacemos con esta capacidad. La pregunta nunca ha sido si puedes cambiar, sino si estás dispuesto a hacerlo. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, ya sabes la respuesta. Para comenzar, piensa en un desafío reciente que te afectó emocionalmente, una discusión, un imprevisto, un error. Pregúntate qué creó realmente tu malestar, el hecho en sí o lo que pensaste sobre él. Casi siempre, el sufrimiento no proviene del evento, sino de la interpretación. Esa interpretación se convierte en emoción, la emoción en acción y la acción en resultados. Así nace un ciclo. Así se mantiene. Pero ese mismo ciclo se puede reprogramar. Puedes convertirte en alguien que, ante las dificultades, crece internamente en lugar de quebrarse. Alguien que no desperdicia energía en pensamientos inútiles, sino que dirige su mente hacia lo que importa. Alguien que despierta con claridad y vive con intención. Tu mente te escucha. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Lo que piensas hoy, repetido mañana, se convierte en quien serás pasado mañana. Y por eso este instante es tan poderoso, porque cada transformación profunda comienza con un acto silencioso pero decisivo, un pensamiento nuevo que abre un camino nuevo. Respira hondo. Observa tu mente por un instante. Este es el inicio. El inicio de una transformación real, consciente y profundamente humana, la transformación desde adentro. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. Los fundamentos del pensamiento positivo. Capítulo 1. El pensamiento positivo como hábito y elección consciente. El pensamiento positivo, entendido como un hábito y una elección consciente, no es algo que aparece de un día para otro. Se construye, se entrena y se refuerza con la misma constancia con la que una persona desarrolla cualquier habilidad importante en su vida. Sin embargo, antes de poder cultivarlo, es necesario reconocer el punto de partida. La mayoría de las personas vive reaccionando de manera automática. Sin darse cuenta, repiten los mismos pensamientos, las mismas respuestas emocionales y los mismos comportamientos día tras día, como si la mente estuviera programada para operar en piloto automático. Ese piloto automático no distingue si lo que piensas te beneficia o te destruye, simplemente reproduce lo que has repetido durante años. Y es aquí donde comienza el viaje hacia el control mental, con la conciencia de que puedes interrumpir ese mecanismo, que puedes detener una reacción, observarla y elegir otra respuesta. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces al día reaccionas sin siquiera haber elegido conscientemente cómo quieres responder? Tal vez alguien hace un comentario negativo y automáticamente te irritas. Quizá recuerdas una preocupación del pasado y sientes ansiedad sin proponértelo. Incluso puede que despiertes con una sensación de cansancio emocional que no sabes explicar. La mente humana está llena de estos patrones automáticos. Pero lo importante es que, cuando empiezas a notar este proceso, te das cuenta de que no eres tus pensamientos, eres quien los observa. Y ese simple descubrimiento abre una puerta enorme hacia la transformación. Porque cuando observas tus pensamientos como algo que aparece, puedes cambiar la relación que tienes con ellos. Dejas de tomarlos como verdades absolutas y comienzas a verlos como opciones, como rutas posibles dentro de tu mente. Imagina que estás manejando por una carretera y, al llegar a una bifurcación, siempre tomas el mismo camino porque es el único que conoces. Ese camino representa tus reacciones automáticas, la crítica interna, el pesimismo, la preocupación constante, la comparación, la culpa. Pero de pronto alguien te muestra que hay otro camino. Uno que quizá nunca notaste porque tu mirada siempre estaba fija en la ruta habitual. Ese segundo camino es la elección consciente. Al principio puede sentirse extraño, incluso incómodo, porque es diferente a lo habitual. Pero cuanto más lo eliges, más natural se vuelve. Y llega un momento en que tomar esa nueva ruta es tan automático como lo era la anterior. Esto es exactamente lo que sucede cuando cambias tus pensamientos, reemplazas patrones viejos por otros más útiles. Una de las claves para lograrlo es entender que tus pensamientos son la primera capa que determina cómo interpretas la vida. No es el mundo lo que define tu experiencia,
sino cómo lo interpretas. Dos personas pueden vivir la misma situación, enfrentarse al mismo reto o recibir la misma noticia, y aún así experimentarlo de manera completamente diferente. La diferencia no está afuera, está adentro. Por ejemplo, alguien pierde un empleo y su primer pensamiento es todo se arruinó, soy un fracaso. Ese pensamiento no solo genera tristeza, también activa miedo, paraliza decisiones y conduce a comportamientos que empeoran la situación. Pero otra persona en la misma situación puede pensar, esto es un inicio forzado, pero también una oportunidad para redirigir mi vida. Ese pensamiento no niega el dolor, pero genera apertura, posibilidad y movimiento. Y ese movimiento crea una vida completamente distinta. Tus pensamientos actúan como un filtro. Son como un par de lentes invisibles que llevas puestos todo el día, aunque no seas consciente de ellos. Si los lentes están manchados de negatividad, cualquier cosa que veas parecerá más oscura. Pero si los lentes están limpios, claros y enfocados en lo que suma en lugar de lo que resta, todo lo que observas cambia. Lo interesante es que muchas personas creen que su filtro mental es la realidad, cuando en realidad es solo una interpretación. Y cuando comienzas a modificar esa interpretación, empiezas a cambiar tu vida, aun cuando las circunstancias externas no cambien de inmediato. Para entender la importancia de esto, basta con prestar atención a un día típico. Observa cómo un solo pensamiento puede modificar por completo tu estado emocional. Un error pequeño en el trabajo puede convertirse, en tu mente, en una historia completa de fracaso personal. Un comentario inocente puede transformarse en una crítica exagerada. Una preocupación del futuro puede convertirse en una cadena de escenarios catastróficos. Todo ello sucede en segundos, sin que te des cuenta. Tu mente construye historias, y esas historias generan emociones que pueden sujetarte o liberarte. Pero cuando comienzas a notar ese proceso, cuando detienes la cadena y dices un momento, esto es solo un pensamiento, no una profecía, recuperas poder. Recuperas espacio. Recuperas control. Ese control no se trata de negar lo negativo, sino de dirigirlo. No se trata de evitar emociones difíciles, sino de usarlas como información. Es el hábito de hacer una pausa antes de reaccionar. Es el hábito de preguntarte, ¿este pensamiento me sirve, me ayuda, o me limita? Cuando te haces esas preguntas de forma constante, tu mente empieza a reorganizarse. Empieza a ofrecerte opciones nuevas. Empieza a ser más flexible. Y es allí donde el pensamiento positivo deja de ser una frase inspiradora y se convierte en un entrenamiento real para vivir mejor. Un ejemplo cotidiano puede ilustrarlo mejor. Imagina que estás intentando mejorar tu salud, pero tienes el hábito automático de decirte no tengo disciplina. Cada vez que fallas un día, tu mente te repite lo mismo. Ese pensamiento, aunque parezca pequeño, actúa como un ancla. Pero si comienzas a sustituirlo por un pensamiento más consciente como puedo mejorar un poco cada día, no solo cambias la emoción que te acompaña, sino también la acción que sigue. Uno te paraliza, el otro te impulsa. Uno te encierra, el otro te abre posibilidades. Es un cambio pequeño en palabras, pero enorme en impacto. Así, cada pensamiento se convierte en un ladrillo con el que construyes tu experiencia diaria. Uno tras otro, van formando la estructura emocional sobre la cual camina tu vida. Por eso es tan importante elegirlos con intención. Y esa elección se vuelve más fácil mientras más practicas. Porque lo que hoy haces de manera consciente, mañana se convierte en hábito. Y lo que repites diariamente termina moldeando tu identidad. Cuando comprendes que tus pensamientos no solo describen tu vida, sino que la crean, surge una sensación de responsabilidad profunda. No una carga, sino una oportunidad. La oportunidad de dirigir tu mente hacia aquello que te fortalece en lugar de aquello que te debilita. Y cuando tomas esa oportunidad, cuando eliges conscientemente cómo pensar, comienza un proceso interno que cambia todo lo demás. Tu manera de reaccionar, tu manera de sentir, tu manera de ver el mundo y tu manera de vivirlo. Porque cambiar tu pensamiento no solo cambia tu día, cambia tu dirección. Y cuando cambias tu dirección, cambias tu destino. Capítulo 2. La ciencia del pensamiento positivo. La ciencia del pensamiento positivo ha avanzado de forma tan profunda en las últimas décadas que hoy ya no se considera un simple estado de ánimo o una actitud superficial, sino una herramienta capaz de transformar la arquitectura del cerebro, la forma en que procesamos la vida y la calidad de nuestras decisiones. La mente humana, lejos de ser rígida y fija como se pensaba en el pasado, posee una sorprendente capacidad de adaptación.
Esto significa que no estamos condenados a repetir los mismos patrones de conducta, ni a reaccionar siempre igual frente a las mismas circunstancias. La neurociencia ha demostrado que cada pensamiento, cada emoción y cada interpretación que hacemos del mundo deja una huella física en nuestro cerebro, ya sea fortaleciendo circuitos positivos o reforzando aquellos que nos llevan a la ansiedad, la preocupación o el autosabotaje. Y cuando entiendes que tus pensamientos no solo describen tu realidad, sino que la construyen, es cuando aparece la verdadera responsabilidad personal. Puedes entrenar tu mente para que trabaje a tu favor. Uno de los pilares más importantes de esta transformación es la neuroplasticidad. Antes se creía que el cerebro era un órgano estático que dejaba de evolucionar después de cierta edad. Hoy sabemos que es dinámico, moldeable y capaz de reorganizarse en cualquier momento de la vida. Cada vez que eliges conscientemente un pensamiento diferente, más equilibrado, más constructivo, más orientado al bienestar, estás literalmente cambiando tu cerebro. Este proceso repetido crea nuevos caminos neuronales, como si estuvieras abriendo una nueva ruta mental por la que será más fácil transitar en el futuro. Por eso no basta con pensar positivo una vez, la reprogramación requiere repetición, consistencia y un compromiso con un nuevo nivel de conciencia. Lo que haces todos los días se convierte en tu forma automática de pensar, y esa forma de pensar se convierte en tu forma automática de vivir. La ciencia también ha demostrado que el pensamiento positivo influye en la biología del cuerpo. Cuando una persona mantiene patrones mentales negativos, su organismo libera hormonas como el cortisol, asociada al estrés y al desgaste emocional. En cambio, cuando cultivamos pensamientos más elevados, el cuerpo responde liberando endorfinas, serotonina y dopamina, neurotransmisores vinculados al bienestar, la motivación y la claridad mental. Esto no significa fingir felicidad o negar las emociones difíciles, sino entrenar a la mente para que no caiga en los ciclos que nos drenan energía y nos desconectan de nuestras posibilidades. La ciencia confirma que una mente positiva no solo piensa mejor, se siente mejor, decide mejor y actúa mejor. Otro aspecto fundamental es la atención selectiva. Nuestro cerebro no puede procesar toda la información que recibe y, por ello, busca patrones, señales y coherencias con nuestras creencias internas. Si crees que la vida es complicada, tu atención buscará pruebas de dificultad. Si crees que puedes avanzar, tu atención encontrará oportunidades. Este mecanismo conocido como el sistema de activación reticular actúa como un filtro que determina qué información es relevante para ti. Cuando reprogramas tus creencias mediante el pensamiento positivo, comienzas a modificar ese filtro, y por ello aparecen nuevas posibilidades que antes no veías. No es magia, es biología aplicada al comportamiento humano. La ciencia también respalda el poder de la visualización. Estudios realizados con atletas, pacientes en recuperación y profesionales de alto rendimiento muestran que el cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Cuando visualizas un resultado positivo con claridad y detalle, estás activando las mismas regiones neuronales que se activarían si estuvieras viviendo ese resultado en la realidad. Esto prepara al sistema nervioso para actuar con más confianza, más coordinación interna y menos resistencia inconsciente. La visualización, cuando se practica de forma constante, se convierte en un método directo de entrenamiento mental. No es soñar por soñar, es construir un mapa interno para que tu cuerpo y tu mente sepan hacia dónde dirigirse. Un concepto estrechamente relacionado es el de la coherencia emocional. La ciencia ha demostrado que los pensamientos y emociones están profundamente conectados. No puedes sostener pensamientos elevados si tus emociones están desajustadas, y no puedes mantener emociones elevadas si tus pensamientos son caóticos. Cuando una persona experimenta emociones como gratitud, calma o aprecio, su corazón entra en un patrón llamado coherencia cardíaca. Este estado genera un equilibrio entre el sistema nervioso, el cerebro y el resto del cuerpo. Cuando esto ocurre, la claridad mental aumenta, la intuición se afina y la capacidad para tomar decisiones acertadas se multiplica. La coherencia emocional no es solo un estado de bienestar, es una guía interna que nos alinea con nuestra mejor versión. También es importante comprender que el pensamiento positivo no niega la existencia de lo negativo. Más bien, te entrena para responder a lo negativo con más inteligencia emocional. La ciencia muestra que cuando las personas desarrollan una mentalidad positiva entrenada, no se vuelven ingenuas ni desconectadas de la realidad, se vuelven resilientes. Tienen más capacidad para encontrar alternativas, más fortaleza para enfrentar momentos difíciles y más control sobre su diálogo interno. Por eso, en lugar de reaccionar impulsivamente ante la adversidad, aprenden a observar,
respirar y elegir una respuesta más alineada con lo que quieren construir. La reprogramación mental también implica cuestionar creencias limitantes. Muchas de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos se formaron en la infancia o en experiencias pasadas que ya no reflejan quiénes somos. La ciencia de la cognición demuestra que estas creencias generan patrones de pensamiento automáticos. El pensamiento positivo consciente ayuda a romper esos ciclos. No lo hace de un día para otro, pero sí crea una apertura mental para replantear lo que creías de ti, de la vida y del futuro. Cada pensamiento elegido conscientemente es una declaración de quien decide ser. El pensamiento positivo funciona porque crea un entorno interno más saludable, más equilibrado y más preparado para tomar decisiones que construyen un futuro mejor. No es una moda, no es un truco y no es una ilusión. Es ciencia aplicada a la vida diaria. Y cuando tomas el control de tus pensamientos, comienzas a tomar el control de tu realidad. Parte 2. Las 8 maneras sencillas de cambiar tu mentalidad. Capítulo 3. Su manera número 1. Observa y domina tu diálogo interno. El diálogo interno es una de las fuerzas más poderosas e invisibles que moldean tu experiencia de vida. Aunque la mayoría de las personas no lo nota, todos llevamos una conversación constante con nosotros mismos, una voz que comenta, evalúa, anticipa, critica, guía, cuestiona y muchas veces limita. Esta voz interna puede convertirse en tu mayor aliado cuando está entrenada para apoyarte, pero también puede ser tu peor enemigo cuando funciona desde el miedo, la comparación y la inseguridad. Lo que piensas en silencio, lo que te repites sin darte cuenta, define cómo te sientes, cómo reaccionas, qué decides y hasta qué tan lejos crees que puedes llegar. Por eso, observar y dominar tu diálogo interno es una de las primeras puertas hacia la transformación personal y hacia la construcción de una mentalidad realmente poderosa. La mayoría de la gente camina por la vida sin darse cuenta de que habla consigo misma. Piensan que simplemente sienten cosas o que así son ellos, sin notar que esa sensación o esa identidad nace de lo que se dicen una y otra vez. Cuando no eres consciente de lo que te dices, tu diálogo interno opera desde patrones antiguos, creencias que heredaste sin cuestionarlas, experiencias que dejaron marca emocional o mensajes que absorbiste de tu entorno. Y cuando estas voces no han sido revisadas, casi siempre se inclinan hacia lo negativo. La mente tiende a anticipar problemas, exagerar riesgos y minimizar logros, porque evolutivamente fue diseñada para protegerte del peligro. El problema es que, en la vida moderna, el peligro físico casi nunca es real, pero el diálogo interno sigue actuando como si lo fuera, generando estrés, ansiedad, parálisis o dudas constantes. Observar el diálogo interno no significa apagarlo o eliminarlo, significa escucharlo con claridad para entender desde dónde estás viviendo. Cada vez que te descubres diciendo frases como no puedo, no soy suficiente, qué difícil es todo, ya es tarde para mí, no tengo la capacidad, estás frente a pensamientos limitantes que no describen la realidad, la crean. La mente tiende a obedecer lo que dices, incluso cuando lo dices sin pensar. Si repites constantemente una idea negativa sobre ti, tu cerebro buscará pruebas para confirmarla. Y si repites una afirmación constructiva, tu cerebro también buscará señales para reforzarla. El diálogo interno funciona como un programa que dirige tu comportamiento, tus decisiones y tus emociones. Y si no lo observas, te controla. El primer paso hacia el dominio mental es aprender a identificar esos patrones. Muchas personas pasan años sintiéndose incapaces sin darse cuenta de que esa incapacidad no proviene de sus habilidades reales, sino de un comentario interno repetido desde la infancia o desde un momento de dolor. Ese comentario quedó registrado como una verdad, aunque no lo sea. Al observar tu diálogo interno, empiezas a ver que muchas cosas que te dices no vienen de tu esencia, sino de tu pasado. Esa observación te devuelve el poder. Cuando notas ese pensamiento limitante, puedes cuestionarlo. Puedes preguntarte, ¿esto es realmente verdad? ¿Quién me enseñó a pensar así? ¿Qué evidencia tengo hoy de que este pensamiento es real? Esta simple conciencia debilita la creencia antigua y abre espacio para una nueva interpretación más sólida y alineada con tu crecimiento. Dominar el diálogo interno implica aprender a intervenir a tiempo. Cuando notas una frase autocrítica, en lugar de dejar que crezca y tome control, puedes detenerte, respirar y reemplazarla por una afirmación más equilibrada. No se trata de engañarte con frases irreales o fantasiosas, sino de ofrecerle a tu mente una alternativa que te empodere. Si tu voz interna dice no puedo, puedes reemplazarla por puedo aprender, puedo intentarlo, puedo mejorar. Esas frases no niegan la realidad, pero abren una nueva puerta.
La mente se acostumbra a lo que escucha todos los días. Por lo tanto, si te entrenas a hablarte de forma más constructiva, tu diálogo interno se vuelve más amable, más sabio y más orientado hacia tu bienestar. Otro aspecto esencial es reconocer que el diálogo interno no solo describe la vida, la anticipa. Si te despiertas y mentalmente dices hoy será un día pesado, tu cuerpo responderá con cansancio, tu mente notará solo lo negativo y tu energía se sentirá apagada. Si en cambio dices hoy puedo avanzar, tu mente buscará oportunidades y tu cuerpo lo sentirá. Lo que anticipas en silencio marca la dirección de tu comportamiento. Por eso, hablarte con intención es una forma de dirigir tu energía hacia donde realmente quieres ir. El diálogo interno es como un narrador que escribe el guión de tu día antes de que empiece. Además, la conversación interna influye en tu autoestima. La forma en que te hablas refleja el nivel de amor propio que te permites. Si constantemente te juzgas, te comparas o te descalificas, tu mente vive en un estado de amenaza. Pero cuando te hablas con respeto, con paciencia y con una visión más amplia de tus capacidades, tu autoestima se fortalece naturalmente. La autoestima no se construye haciendo cosas extraordinarias, se construye en cómo te tratas a ti mismo en lo cotidiano, en cómo te hablas cuando cometes un error, cuando te equivocas, cuando algo no sale bien. Ser duro contigo no te hace más fuerte, te paraliza. Hablarte con comprensión no te debilita, te impulsa. También es importante entender que dominar el diálogo interno no significa tener pensamientos perfectos o positivos todo el tiempo. Es normal que aparezcan pensamientos de duda, miedo o frustración. Eso le ocurre a todos los seres humanos. Lo que cambia cuando tienes control mental es la forma en que respondes a esos pensamientos. En vez de creerlos ciegamente, los observas como lo que son, palabras en tu mente, no mandatos. Esa distancia emocional te permite elegir tu reacción en lugar de actuar por impulso. Y cuando puedes elegir, recuperas el control de tu vida. Dominar el diálogo interno requiere práctica, paciencia y constancia. Nadie transforma su conversación mental en un solo día. Pero cada vez que eliges hablarte mejor, cada vez que te detienes antes de caer en un pensamiento limitante, cada vez que eliges una interpretación más elevada, estás fortaleciendo una versión de ti más consciente y más poderosa. Lo que piensas de ti no es un detalle, es el fundamento de toda tu vida. Cambia tu diálogo interno y cambiarás tu experiencia completa, porque la voz que escuchas todos los días es, en realidad, la voz que construye tu futuro. Capítulo 4 Manera número 2. Practica la autoafirmación inteligente. Creer en uno mismo no es una frase motivacional repetida en redes sociales, es un cimiento psicológico que transforma la manera en que te relacionas con el mundo. La autoconfianza es una fuerza silenciosa que determina tus decisiones, influye en tu desempeño y define la calidad de tus resultados. Cuando realmente crees en ti, no significa que te consideres perfecto ni que ignores tus debilidades, significa que confías en tu capacidad de aprender, adaptarte, mejorar y avanzar incluso cuando las circunstancias no son ideales. La autoafirmación inteligente nace precisamente de ese punto, no de un optimismo vacío, sino de una convicción interna basada en tus posibilidades reales. Es un diálogo interno que te impulsa en lugar de frenarte, que te recuerda quién puedes llegar a ser, incluso cuando tu entorno aún no lo refleja. La mente humana responde profundamente a lo que repites, especialmente si lo repites con emoción. Cada pensamiento que sostienes con regularidad se convierte en una pequeña orden para tu cerebro. Si te dices no soy capaz, tu mente no evalúa la veracidad de la frase, simplemente obedece, reduce tu creatividad, limita tus opciones y te hace actuar con inseguridad. Pero si le repites soy capaz de aprender lo que necesite, tu cerebro comienza a buscar evidencia, abre rutas mentales nuevas y activa la disposición para actuar. Las afirmaciones funcionan porque el cerebro es altamente influenciable por el lenguaje. Lo que dice sobre ti se convierte en el lente a través del cual interpretas tu vida. Quien cree en sí mismo ve posibilidades donde otros ven límites. Quien no cree, ve límites incluso en sus posibilidades. La autoafirmación inteligente no consiste en repetir frases idealizadas que no pertenecen a tu realidad emocional. Decirte soy millonario cuando estás endeudado solo genera rechazo interno. Tu mente sabe que no es cierto. Pero si dices estoy aprendiendo a mejorar mis finanzas o estoy construyendo estabilidad paso a paso, tu cerebro lo acepta, lo integra y empieza a trabajar en esa dirección. Una afirmación inteligente es aquella que siembra una verdad en proceso, una semilla que tu mente puede aceptar y cultivar. Por eso, las afirmaciones más efectivas no son exageradas, sino estratégicas. No buscan engañarte, sino orientarte.
Cuando repites una afirmación de manera constante, creas un circuito neural más fuerte. La repetición es la clave, no la intensidad del momento. Es como regar una planta, no es necesario inundarla un día, sino alimentarla poco a poco. La mente no cambia solo por escuchar algo una vez, cambia cuando lo escucha cada día. Si durante años te has repetido siempre fallo, una sola afirmación positiva no tendrá impacto. Pero si todos los días, por varios minutos, pronuncias con convicción estoy mejorando cada día, mis errores no me definen, tengo la capacidad de avanzar, la mente comienza a reprogramarse. La autoafirmación inteligente es un proceso de sustitución. Cambias una narrativa antigua por una nueva, y con el tiempo, esa nueva narrativa se vuelve dominante. El rol de creer en uno mismo es tan profundo que incluso afecta cómo los demás te perciben. Las personas intuitivamente detectan cuando alguien se valora, cuando alguien se habla con respeto y actúa desde esa base interna. La confianza genuina se transmite sin esfuerzo porque nace de un equilibrio interno. En cambio, quien se repite constantemente mensajes de inseguridad refleja duda en su postura, en su tono, en sus decisiones. No se trata de fingir seguridad, sino de construirla desde adentro. La autoconfianza no se fabrica en un segundo, se cultiva cada día a través de cómo te afirmas mentalmente. Un ejemplo claro lo ves en las personas que enfrentan deportes, entrevistas, exámenes o presentaciones. Quien se repite que fracasará entra en el evento con tensión, con rigidez corporal y con una mente bloqueada. Pero quien afirma puedo hacerlo, tengo lo necesario, voy a dar lo mejor de mí, entra con un estado mental diferente. Tal vez no sea perfecto, pero su desempeño mejora porque su mente está abierta en lugar de contraída. La autoafirmación inteligente no garantiza el resultado, pero sí garantiza una mejor versión de ti en el proceso. También es importante entender que las afirmaciones funcionan mejor cuando están conectadas con acciones. Repetir soy disciplinado no sirve si tus hábitos contradicen la frase. Pero si dices estoy construyendo disciplina, tu mente coopera y tus acciones pueden alinearse. Las afirmaciones no son magia, son herramientas que alinean tu identidad con tus decisiones. Cuando cambias la forma en que te defines, cambias la forma en que te comportas. Es imposible sostener a largo plazo una acción que contradice tu identidad. Por eso, cambiar cómo te hablas es tan poderoso. Transforma quien crees que eres y, en consecuencia, quien te permite ser. Otra clave esencial es usar afirmaciones que describan movimiento, no estados finales. La mente humana se motiva por la sensación de progreso. Decir estoy volviéndome más fuerte, cada día estoy aprendiendo, estoy creciendo emocionalmente, estoy avanzando, genera impulso interno. Estas frases eliminan la presión de la perfección inmediata y te colocan en un modo de desarrollo continuo. Este enfoque reduce la ansiedad, aumenta tu capacidad de persistir y hace que el cambio se sienta alcanzable. La autoafirmación inteligente también debe ser emocional. No basta con repetir palabras sin sentirlas, la emoción es el pegamento que fija el pensamiento. Si repites una frase mecánicamente, tiene poco impacto. Pero si respiras, te enfocas y dices la afirmación con intención, tu cuerpo responde. La emoción hace que el mensaje se vuelva más real para tu sistema nervioso. Esto es especialmente poderoso para personas que han arrastrado por años creencias negativas sobre sí mismas. Al principio, puede sentirse incómodo repetir algo positivo, pero con el tiempo, la mente empieza a aceptarlo, como si finalmente le dieras permiso de creer algo bueno. Dominar la autoafirmación inteligente significa también identificar los momentos en los que más la necesitas. Las afirmaciones no son solo para la mañana frente al espejo, también son para esos instantes en los que el miedo aparece, cuando sientes que no das la talla, cuando estás por renunciar, cuando tu mente te está diciendo que no puedes. En esos momentos, una afirmación sólida puede detener la caída mental y devolverte el control. Es como tomar las riendas de tu propio diálogo interno justo cuando más lo necesitas. Afirmarte a ti mismo de forma inteligente no se trata de crear una fantasía, sino de recordarte que eres capaz de avanzar, crecer y reconstruirte. Con el tiempo, estas afirmaciones se convierten en creencias, y esas creencias definen la calidad de tu futuro. Lo que te dices hoy determina lo que te permites mañana. Y cuando comienzas a hablarte desde la verdad de tu potencial, descubres que dentro de ti había más fuerza, más inteligencia y más poder del que jamás imaginaste. Tu mente te escucha, siempre. Por eso, asegúrate de hablarte de una manera que te construya. Porque cuando crees en ti, realmente en ti, el mundo empieza a abrirse de una forma que antes parecía imposible. Capítulo 5 Manera número 3.
reprograma tu percepción de los problemas. Reprogramar tu percepción de los problemas es una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar cualquier persona que desee transformar su vida desde adentro. La mayoría de los individuos no fallan por falta de talento o de inteligencia, sino porque reaccionan ante los desafíos desde un estado mental rígido, temeroso o limitado. Cuando aparece un obstáculo, muchos piensan automáticamente que es una señal de detenerse, que algo no está funcionando o que simplemente no es para ellos. Esta reacción automática es heredada de la mente primitiva, que interpretaba cualquier dificultad como un peligro. Sin embargo, en la vida moderna, los problemas no son depredadores, son señales de crecimiento. La manera en que percibes un desafío determina no solo tu nivel de estrés, sino también la calidad de tus decisiones. Si tu mente asocia problema con pérdida, vivirás con ansiedad. Pero si tu mente aprende a ver un problema como una oportunidad disfrazada, tu vida cambia por completo. Es importante entender que ningún problema llega vacío. Cada dificultad trae consigo información, aprendizaje y la posibilidad de aprender algo que aún no dominabas. El problema no aparece para detenerte, sino para elevar tu nivel de conciencia. Las personas que viven en un estado mental más evolucionado no son aquellas que no tienen problemas, sino aquellas que han aprendido a interpretar los problemas desde un ángulo diferente. Mientras algunos ven una barrera, otros ven un entrenamiento. Mientras algunos sienten que la vida está contra ellos, otros sienten que la vida les está preparando para algo mayor. Esta diferencia no está en el problema, sino en la percepción. La percepción es un filtro, una interpretación que tu mente crea para darle sentido a lo que ocurre. Dos personas pueden vivir la misma situación y sentir dos emociones completamente distintas. Una pierde su empleo y piensa esto es terrible, nunca saldré adelante, mientras la otra piensa esto puede ser el inicio de algo mejor. Ambas tienen razón, pero cada una vivirá una realidad distinta porque cada una eligió una interpretación distinta. El problema no define tu vida, la interpretación que eliges sí lo hace. Cuando reprogramas tu percepción, empiezas a notar que muchos problemas que antes te parecían gigantescos ahora parecen retos manejables. No porque desaparezcan, sino porque tú creces. La técnica del reencuadre positivo es una herramienta psicológica profundamente efectiva para transformar instantáneamente tu relación con los desafíos. Reencuadrar significa cambiar el marco mental desde el cual observas una situación. Es como tomar una fotografía borrosa y ajustar el lente para ver con claridad. El hecho no cambia, lo que cambia es tu punto de vista. Cuando reencuadras un problema, no lo niegas, no lo minimizas ni lo ignoras. Lo reinterpretas desde una perspectiva más útil, más sensata y más fortalecedora. Por ejemplo, en lugar de pensar estoy rodeado de obstáculos, puedes pensar estoy rodeado de oportunidades para mejorar. En lugar de decir esto no debería estar pasando, puedes decir esto está ocurriendo y puedo aprender algo valioso de aquí. Son pequeños cambios en el lenguaje que modifican drásticamente tu estado interno. El reencuadre positivo no busca convertirte en una persona ingenua que dice que todo es perfecto. Busca convertirte en una persona realista con una visión amplia. La vida tiene dificultades, sí, pero también tiene recursos, posibilidades y alternativas. La diferencia entre estancarte y avanzar está en tu habilidad para ver lo que otros no ven. Cuando reencuadras un problema, te preguntas, ¿qué oportunidad existe aquí? ¿Qué está tratando de enseñarme esta situación? ¿Cómo puedo crecer a partir de esto? Estas preguntas abren tu mente y te sacan del modo víctima, llevándote al modo creador. Las personas que se sienten víctimas ven los problemas como señales de derrota. Las personas que actúan como creadores ven los problemas como escenarios para fortalecerse. Desde la neurociencia, se conoce que la percepción determina qué circuitos cerebrales se activan. Cuando interpretas un desafío como amenaza, el cerebro activa la respuesta de estrés, cerrando tu creatividad y haciéndote reaccionar con tensión. Pero cuando interpretas el mismo desafío como oportunidad, el cerebro activa áreas asociadas al aprendizaje, la resolución de problemas y la motivación. No es el problema lo que determina tu estado emocional, es el significado que le das. Cambiar el significado cambia tus emociones, y cambiar tus emociones cambia tus acciones. Un ejemplo simple es cuando enfrentas una situación inesperada, como una pérdida económica, un error en el trabajo o una discusión. Si piensas esto demuestra que no soy capaz, tu mente se cierra. Pero si piensas esto me muestra un punto débil que puedo fortalecer, tu mente se abre. El problema sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo frente a él.
Y la fuerza de tu respuesta determina la magnitud de tu crecimiento. Reprogramar la percepción también implica dejar de luchar contra la realidad. Muchas veces el sufrimiento no proviene del problema, sino de la resistencia al problema. No debería pasar, esto no es justo, porque a mí. Esa resistencia crea sufrimiento adicional. Cuando aceptas la realidad tal como es, no como desearías que fuera, recuperas poder. La aceptación no es resignación, es claridad. Desde la claridad puedes actuar, decidir y transformar. Desde la resistencia solo puedes sufrir. Una forma profunda de reencuadrar un problema es preguntarte qué versión de ti está siendo llamada a despertar. Cada dificultad requiere una habilidad interna, paciencia, disciplina, humildad, enfoque, coraje. Los problemas son espejos que revelan aquello que aún puedes desarrollar. Cuando empiezas a verlos así, ya no sientes que la vida te ataca, sino que te entrena. Una persona que ve la vida así desarrolla resiliencia, creatividad y madurez emocional muy superior al promedio. Reprogramar tu percepción también te ayuda a reducir el miedo. El miedo se alimenta de interpretaciones catastróficas. Pero cuando reencuadras los problemas como experiencias controlables, el miedo pierde fuerza. Cada vez que eliges una interpretación más elevada, tu mente aprende a confiar en tu capacidad de respuesta. Esa confianza te acompaña a futuro. Convertir desafíos en oportunidades no es un acto de magia, es un acto de interpretación. Es elegir conscientemente el significado que te fortalece en lugar del que te debilita. Es tomar el control del lente a través del cual miras tu vida. Y cuando cambias el lente, descubres que muchos de los monstruos que te asustaban eran sombras creadas por pensamientos antiguos. El reencuadre positivo te permite ver la vida con la madurez de alguien que reconoce que cada desafío es un paso hacia una versión más firme y más consciente de sí mismo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que no se trata de eliminar los problemas, sino de convertirte en alguien capaz de atravesarlos con sabiduría, con calma y con una fuerza interior que antes desconocías. Capítulo 6 o manera número 4. Nutre emociones que impulsen tu vida. Las emociones son la energía silenciosa que dirige tu vida mucho más de lo que imaginas. Aunque solemos pensar que nuestras decisiones son racionales, la verdad es que el 90% de lo que hacemos surge de un impulso emocional previo. Comprender cómo nacen esas emociones y aprender a nutrir las que te fortalecen es una de las habilidades más trascendentes que puedes desarrollar para transformar tu mentalidad y tu destino. Las emociones no aparecen por casualidad, son el resultado directo de tus pensamientos. Lo que piensas crea una interpretación, esa interpretación activa una química interna y esa química genera una emoción que luego moldea tu comportamiento. Así de poderoso es tu mundo interno. Si cambias tu manera de pensar, cambias la forma en que sientes. Y si cambias la forma en que sientes, cambias la forma en que vives. La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo emocional automático. Despiertan ya con el peso de la preocupación, arrastran pequeñas tensiones del día anterior, se enfocan en lo que falta, en lo que salió mal, en lo que temen. Sin darse cuenta, estos pensamientos repetidos alimentan emociones como frustración, ansiedad, enojo o tristeza. Y esas emociones influyen en su tono de voz, su postura corporal, sus decisiones, su motivación y su manera de relacionarse con los demás. Así se va moldeando una vida emocional que parece inevitable, pero que en realidad es modificable. Cuando entiendes que cada emoción nace de un pensamiento sostenido, recuperas un poder inmenso, el poder de elegir desde qué emoción quieres vivir. Nutrir emociones que impulsen tu vida no significa ignorar las emociones negativas. Todas las emociones tienen un propósito. La tristeza te invita a reflexionar, el enojo te muestra límites, el miedo te alerta de riesgos. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a gestionarlas, dejar que cumplan su función y luego elegir conscientemente volver a un estado emocional que te fortalezca. La diferencia entre alguien emocionalmente maduro y alguien que está a merced de sus emociones no radica en cuántas emociones siente, sino en cuánto tiempo se queda atrapado en ellas. La emoción negativa necesita ser vista, pero no debe convertirse en tu hogar. Para nutrir emociones positivas, primero necesitas entender cómo la mente interpreta la realidad. Cada vez que te enfocas en algo, una dificultad, una posibilidad, un recuerdo, un futuro imaginado, tu cerebro activa una red emocional asociada. Si tú eliges enfocarte en lo que falta, activas emociones de carencia. Si te enfocas en lo que sí tienes, activas emociones de gratitud. Si te enfocas en lo que temes, activas ansiedad. Si te enfocas en tus capacidades, activas confianza.
La clave está en entrenar tu mente para dirigir su atención hacia pensamientos que generen emociones que te impulsen. La atención es como un imán emocional, atrae el estado interno que coincide con aquello en lo que te enfocas. Una de las emociones más poderosas que puedes nutrir es la gratitud. No porque sea una palabra bonita, sino porque fisiológicamente te permite equilibrar el sistema nervioso, reducir el estrés y aumentar la resiliencia. Cuando practicas la gratitud, tu mente empieza a notar aspectos de la vida que antes pasaban desapercibidos. La gratitud cambia tu química interna. Si permaneces algunos minutos en ella, tu cuerpo libera neurotransmisores asociados al bienestar y tu percepción se vuelve más clara y más amable. La gratitud no niega los desafíos, pero te recuerda que no todo es desafío. Te ayuda a ver el panorama completo, y cuando tu salud emocional se equilibra, tomas mejores decisiones. Otra emoción fundamental que impulsa tu vida es la confianza. No la confianza ciega o arrogante, sino la confianza tranquila que proviene de saber que puedes enfrentar la vida paso a paso. Activar la confianza implica recordar momentos en los que superaste retos, reconocer tus avances y hablarte con firmeza. La confianza se nutre al reconocer que tienes recursos internos, incluso cuando tus circunstancias externas aún no cambian. Cuando te sientes confiado, tu mente se expande, tu creatividad aumenta y tu cuerpo se relaja. El miedo puede seguir ahí, pero no dirige tu comportamiento. La confianza te permite avanzar sin esperar a que todo sea perfecto. También existe una emoción esencial para cultivar una mentalidad fuerte, la esperanza realista. La esperanza no es un deseo vacío, es la capacidad de imaginar un futuro posible y creer que puedes acercarte a él. La esperanza es un motor silencioso que te mantiene caminando cuando otros se detienen. Si tu mente no puede ver un futuro mejor, tu cuerpo pierde energía. Pero si tu mente visualiza un futuro alcanzable, tu sistema interno se activa. La esperanza inteligente se construye recordando que nada es definitivo, que cada día puede traer una oportunidad, que tú no eres la misma persona que ayer. Esta emoción te conecta con tu capacidad de transformación. El entusiasmo es otra de las emociones más subestimadas. El entusiasmo no es infantilismo ni exageración, es la energía que surge cuando sientes que algo tiene sentido. Cuando te permites sentir entusiasmo, incluso por pequeños avances, tu cerebro libera energía, tu motivación aumenta y tu enfoque se fortalece. El entusiasmo mantiene tu mente orientada hacia el progreso. Muchas personas lo pierden porque creen que solo puede aparecer cuando todo está perfecto. Pero en realidad, el entusiasmo se puede crear cuando te enfocas en lo que sí puedes mover hoy, en los pasos pequeños que sí están bajo tu control. Para nutrir emociones poderosas, necesitas un hábito simple: observar tus pensamientos. Cada vez que notes que tu mente divaga hacia escenarios negativos, vuelve a dirigirla suavemente a un pensamiento que te fortalezca. No se trata de forzar positivismo, sino de elegir conciencia. Si te descubres pensando esto va a salir mal, puedes redirigir hacia puedo manejar lo que venga. Si piensas no tengo lo que necesito, puedes reencuadrar hacia puedo aprender lo que me falta. Estos pequeños cambios activan emociones diferentes. Las emociones no caen del cielo, nacen del significado que asignas a cada situación. Nutrir emociones impulsoras también implica cuidar tu entorno. Lo que consumes, contenido, conversaciones, ambientes, tiene un impacto directo en tu mundo emocional. Las emociones son contagiosas. Si pasas tiempo con personas que viven desde la queja, tu mente absorberá esa vibración. Pero si te rodeas de personas que piensan en soluciones, que hablan de posibilidades, que ven la vida desde un ángulo elevado, tu mente se alineará con esa energía. Del mismo modo, la música, los libros, los videos y las actividades que eliges influyen en la calidad de tus emociones. La vida emocional no es un accidente, es un sistema que puedes diseñar. Al nutrir emociones que te impulsan, empiezas a vivir desde un estado interno más elevado. Te sientes más liviano, más claro y más decidido. Las emociones no desaparecen por arte de magia, pero tú te conviertes en el creador de tu clima interno. Y cuando aprendes a crear emociones que te fortalecen, te vuelves dueño de tu mundo. Porque una persona que domina sus emociones no necesita controlar el exterior, ya controla lo más importante, su interior. Y desde ahí, la vida se vuelve más manejable, más consciente y más plena. Capítulo 7. Manera número 5. Construye hábitos que refuercen tu nueva mente. A la mayoría de las personas les encanta la idea del cambio, pero no el proceso del cambio. Creen que un pensamiento positivo aquí y allá será suficiente para transformar su vida.
Pero la realidad es que la mente solo se fortalece cuando los pensamientos se convierten en acciones y estas acciones, repetidas con intención, se convierten en hábitos. Los hábitos son como las raíces invisibles de un árbol, a simple vista no se ven, pero sostienen todo lo que crece hacia arriba. Una mentalidad renovada jamás se sostiene sin hábitos que la respalden. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si no construyes acciones diarias que refuercen esta intención, tu progreso se desvanecerá. Por eso, los hábitos son el puente entre la mentalidad que deseas y la vida que quieres vivir. Imagina por un momento que tu mente es como un músculo. Pensar positivo es un gran inicio, pero ¿qué ocurre con un músculo que no se mueve? Se debilita. De la misma manera, los pensamientos necesitan movimiento, necesitan expresión, necesitan acciones que los transformen en algo real. Cuando una persona dice quiero ser más positivo, pero sigue rodeándose de las mismas rutinas mentales y físicas, está esperando una transformación sin nutrirla. En cambio, quienes entienden el poder de los hábitos construyen pequeñas estructuras diarias para sostener su mentalidad. No son cambios enormes ni sacrificios drásticos. Son pequeñas decisiones repetidas, tan pequeñas que a veces parecen insignificantes, pero su acumulación crea un impacto enorme. Tomemos el ejemplo de alguien que quiere dejar de reaccionar con frustración ante cualquier contratiempo. Piensa positivamente durante el día, repite afirmaciones por la mañana, pero cuando enfrenta algo inesperado, vuelve a reaccionar como siempre. No es que esté fallando, es que no ha construido hábitos que sostengan ese pensamiento. En cambio, otra persona decide añadir un microhábito. Cada vez que sienta tensión, respira profundamente 3 veces antes de responder. Este hábito, aparentemente mínimo, crea un espacio entre el estímulo y su reacción. Le da tiempo a su nuevo pensamiento positivo para activarse. Ahí está la diferencia. Los hábitos son la estructura que le da oportunidad a la nueva mente de operar. Otro ejemplo claro es el de quienes desean tener una mentalidad más enfocada. Pensar en quiero ser más disciplinado no cambia nada por sí solo. Pero añadir un hábito de 5 minutos de organización al inicio del día, solo 5 minutos reales, cambia el rumbo completo. Escribir 3 prioridades, ordenar un pequeño espacio, o simplemente revisar la agenda crea un efecto dominó increíble. No es la duración del hábito lo que importa, sino la constancia. La constancia educa al cerebro. La constancia moldea la identidad. Cuando lo haces todos los días, el cerebro empieza a reconocerte como alguien organizado, disciplinado y enfocado. Y esa nueva identidad genera pensamientos más fuertes que cualquier afirmación repetida. Si lo piensas bien, la vida que tienes hoy es el resultado de tus hábitos de ayer. Tus horarios, tu nivel de energía, tu relación contigo mismo, tu capacidad de controlar tu diálogo interno, tu percepción de los problemas, casi todo está influenciado por lo que haces de forma automática. Por eso, si quieres una mentalidad nueva, necesitas nuevos automatismos. No porque lo viejo sea malo, sino porque lo viejo no te estaba llevando al lugar al que quieres llegar ahora. Algo fundamental que pocas personas entienden es que los hábitos son más fáciles de formar cuando se alinean con tu identidad deseada, no solo con la meta final. Por ejemplo, alguien que quiere mejorar su mentalidad emocional podría intentar practicar gratitud diariamente. Pero si lo hace solo porque debe hacerlo, el hábito se siente forzado. En cambio, si empieza a verse a sí mismo como alguien que aprecia las pequeñas cosas, ese hábito fluye con más naturalidad. Cuando un hábito está alineado con quien tú crees que eres, o con quien estás empezando a creer que eres, se vuelve parte de ti. Por eso, cada hábito que construyas debe nacer de una visión clara de tu nueva identidad mental. Y no necesitas construir 10 hábitos a la vez. En realidad, eso suele ser contraproducente. Lo más efectivo es elegir 1 o 2 hábitos que sirvan como anclas de tu nueva mentalidad. Por ejemplo, el hábito de detener un pensamiento negativo, escribirlo y reemplazarlo. El hábito de hacer una pausa consciente cuando surge una emoción fuerte. El hábito de agradecer una sola cosa al final del día. El hábito de observar en silencio tus primeros pensamientos al despertar. Son pequeñas acciones, pero transforman cómo opera tu mente porque se integran en el día a día sin fricción. Un hábito que suele tener un impacto positivo casi inmediato es el de registrar emociones y pensamientos. No necesitas un diario complejo, basta con una nota en el celular o un cuaderno sencillo. Escribir aclara. Escribir libera. Escribir organiza lo que está disperso. Muchas personas no logran controlar su mentalidad porque jamás le han dado forma a sus pensamientos. Cuando empiezas a escribirlos, aunque sea por 3 minutos, les quitas poder.
Ya no flotan en tu mente, los bajas a tierra. Y cuando algo está en papel, puedes observarlo con distancia, con objetividad. Puedes redirigirlo. Ese hábito diario reconfigura tu relación con tus propias emociones. Otro hábito fundamental es el de proteger tu entorno mental. Puedes decidir cada día limitar la exposición a conversaciones negativas, noticias tóxicas o personas que drenan tu energía. No es cuestión de evitar la realidad, es cuestión de decidir qué estímulos alimentan tu mente. Incluso algo tan simple como escuchar 5 minutos de contenido positivo al despertar puede tener un efecto profundo en tu mentalidad durante todo el día. La mente es altamente moldeable en los primeros momentos de la mañana y en los últimos minutos de la noche, por lo que pequeños hábitos en esos momentos cambian muchísimo más de lo que imaginas. Finalmente, recuerda que los hábitos no están hechos para ser perfectos, están hechos para ser sostenibles. Habrá días buenos y días malos. Días en los que lo haces con intención y días en los que lo haces solo por cumplir. Pero incluso cuando lo haces por cumplir, estás enviándole un mensaje poderoso a tu cerebro: esto es parte de quien soy ahora. Y ese mensaje es el que crea la verdadera transformación. Cuando construyes hábitos que refuercen tu mentalidad, no estás esperando a que el cambio llegue, estás provocándolo. Estás tomando tus pensamientos y dándoles un cuerpo, un espacio, un comportamiento que los sostenga. Estás convirtiendo tu mente en una aliada, en una constructora activa de tu vida. Y con cada repetición, con cada pequeño paso, esa nueva identidad se vuelve más fuerte, más estable y más real. Porque el pensamiento positivo abre la puerta, pero los hábitos son los que te permiten atravesarla y quedarte en el otro lado. Capítulo 8 o manera número 6. Entrena tu mente cada día. Estilo capítulos motivacionales. La mente humana es como un fuego. Si no lo alimentas, se apaga. Puedes tener la mejor intención del mundo, puedes haber leído los libros correctos, puedes haber tomado la decisión de transformar tu vida, pero si no entrenas tu mente todos los días, ese impulso inicial se desvanecerá como una chispa atrapada en el viento. Hay personas que creen que la mentalidad es algo que se ajusta una vez y se mantiene para siempre, cuando en realidad es un proceso vivo, dinámico, que necesita ser nutrido con constancia. No se trata de mantenerse positivo, sino de cultivar un estado interno que se vuelve más fuerte mientras más lo ejercitas. El entrenamiento diario no es un lujo, es la base de una mentalidad poderosa. Imagina que cada mañana tu mente despierta en blanco, como si el sistema emocional se reiniciara durante la noche. Al despertar, no sabes qué estímulos se van a presentar durante el día: una conversación difícil, un comentario negativo, un problema inesperado, una preocupación que vuelve. Por eso es tan importante empezar el día entrenando tu mente, incluso si son solo unos minutos. Las microsesiones de motivación diaria no son un discurso, no son frases bonitas, son ajustes internos que le recuerdan a tu cerebro quién eres ahora, qué mentalidad has decidido construir y qué versión de ti está al mando. Una persona disciplinada mentalmente no es alguien que jamás siente miedo, tristeza o ansiedad. Es alguien que sabe volver rápidamente a un estado de claridad. Y eso se logra con entrenamiento diario. Un minuto de respiración consciente, un pensamiento intencional, una acción que reafirma tu identidad, una frase que te centra, eso basta para reorientar tu día por completo. Es sorprendente cómo una mente entrenada responde de forma distinta incluso a lo más pequeño. Mientras otros se derrumban por un contratiempo, alguien que entrena su mente cada mañana logra ver ese contratiempo como una oportunidad de practicar su fortaleza. Piénsalo. ¿Cuántas veces al día tu mente se dispersa, se desespera, se detiene en un pensamiento negativo que no tiene fundamento? Es natural. El cerebro humano está diseñado para detectar amenazas, no para buscar inspiración. Por eso debemos entrenarlo. Porque la mente no se vuelve fuerte por accidente. Ningún atleta mental nace listo, todos se fortalecen con repetición, con pequeñas decisiones diarias que parecen irrelevantes en el momento, pero que juntas crean una estructura interna indestructible. Ese entrenamiento es interno, silencioso, personal. Nadie lo ve, pero todos notan sus resultados. Una manera poderosa de entrenar tu mente es establecer una microsesión de motivación diaria justo al despertar. No necesitas prepararte ni tener un ritual complejo. Basta con que cierres los ojos y digas internamente: hoy decido cómo me siento. Hoy decido cómo respondo. Hoy decido quién soy. Parece simple, pero no lo es. Esta pequeña declaración activa en el cerebro la corteza prefrontal, responsable del control consciente, y reduce la influencia del sistema emocional reactivo.
Es un recordatorio diario de que tienes poder. Es un acto de reclamación interna. Es un pacto contigo mismo. Otra microsesión poderosa consiste en enfocarte durante unos segundos en algo que deseas construir hoy. Paciencia, claridad, valentía, calma, enfoque. Elegir una cualidad diaria prepara tu mente para detectar oportunidades de practicarla. Si eliges enfocarte, empezarás a notar distracciones que antes te parecían normales. Si eliges calma, notarás que situaciones te sacan de balance y aprenderás a responder distinto. La mente empieza a trabajar a tu favor cuando le das una dirección clara al amanecer. El entrenamiento mental diario también se nutre de la repetición consciente de decisiones pequeñas, aquellas que parecen sin importancia pero que definen el rumbo del día. Decidir no mirar el celular en los primeros minutos del día. Decidir respirar antes de responder un mensaje. Decidir caminar más despacio cuando estás apurado. Decidir soltar una queja que iba a salir automáticamente. Esas decisiones, aparentemente insignificantes, entrenan la parte del cerebro responsable del autocontrol, del enfoque, de la capacidad de elegir en vez de reaccionar. Ese es el verdadero fortalecimiento mental, cuando puedes detener lo automático y elegir lo consciente. Otra forma de entrenamiento diario es exponerte, aunque sea por breves momentos, a estímulos que expandan tu mentalidad. Pueden ser 30 segundos de una frase inspiradora, un párrafo de un libro, un recordatorio que guardaste en tu celular. No se trata de llenar tu mente de motivación artificial, sino de alimentar tu sistema emocional con mensajes que activen tu mejor versión. Hay personas que pasan el día escuchando noticias negativas, conversaciones pesadas, problemas ajenos, y luego se preguntan por qué su mentalidad no avanza. Lo que consumes emocionalmente determina tu respuesta interna. Por eso, incluso una microdosis de estímulo positivo diario puede cambiar la dirección emocional de todo tu día. El entrenamiento mental también implica visualización consciente. No es imaginar fantasías, es recordarle al cerebro qué versión de ti debe activar hoy. Puedes dedicar un minuto a imaginarte actuando con seguridad en una conversación difícil, o manteniendo la calma ante un imprevisto, o tomando decisiones que se alinean con tus valores. El cerebro no distingue completamente entre lo imaginado y lo vivido, así que este minuto de visualización actúa como un ensayo mental que refuerza tus nuevas conexiones neuronales. Es entrenamiento puro, simple, poderoso. Luego está la constancia. La clave no es la intensidad. La clave es que no lo abandones. Mucha gente busca motivación intensa, pero la verdadera fuerza nace de la repetición ligera. Un minuto diario vale más que una hora una vez al mes. Un pensamiento consciente vale más que un discurso motivacional si se repite todos los días. Tu mente se transforma no por lo que haces de vez en cuando, sino por lo que haces siempre. La repetición es la madre del cambio mental. La constancia es la fibra que sostiene tu identidad. Y cuando entrenas tu mente todos los días, incluso por breves momentos, empiezas a vivir desde una solidez interna que la mayoría jamás experimenta. Finalmente, entrenar la mente diariamente te recuerda algo crucial, que el control interno siempre está en tus manos. Que las circunstancias pueden ser impredecibles, pero tu respuesta no tiene por qué serlo. Que puedes construir un espacio interno tan fuerte que ninguna situación externa pueda sacarte de ti mismo. Y cuando llegas a ese punto, la vida cambia. Te vuelves más ligero, más seguro, más resiliente. Te vuelves alguien que no se deja arrastrar por la inercia emocional del mundo, sino alguien que decide, cada día, quién quiere ser. Ese es el verdadero poder de entrenar tu mente cada día. Ese es el verdadero camino hacia una mentalidad que no solo se fortalece, sino que se sostiene a sí misma. Capítulo 9. Manera número 7. Rodéate de influencias positivas. Hay una verdad innegable que muchas personas ignoran durante años. No importa cuán fuerte sea tu mentalidad, si tu entorno la contradice constantemente, terminará debilitándose. Puedes trabajar en ti, leer libros, repetir afirmaciones, desarrollar hábitos y entrenar tu mente, pero si las voces que te rodean van en dirección contraria, si tus espacios físicos y emocionales están llenos de ruido, negatividad o caos, tu progreso será más lento y más doloroso de lo necesario. La mente humana no se desarrolla en aislamiento, crece, se adapta y responde al entorno en el que vive. Y por eso, rodearte de influencias positivas no es un lujo espiritual, es una necesidad psicológica. El entorno mental es, quizá, más importante que el físico. Lo que escuchas, lo que consumes, lo que observas, las personas con las que conversas, las opiniones que permites que entren en tu mente, todo eso construye silenciosamente parte de tu identidad.
Pero lo interesante es que muchas personas creen que el entorno mental se limita a círculos sociales, cuando en realidad también está hecho de las ideas que consumes diariamente. Puedes tener un entorno físico impecable y aún así vivir en un entorno mental tóxico si te rodeas de noticias negativas, redes sociales que te drenan, conversaciones cargadas de queja o comparaciones constantes con personas que ni siquiera conoces. La mente absorbe sin filtrar, y si no decides que entra, el mundo decide por ti. Es aquí donde muchas personas fallan sin darse cuenta, quieren cambiar su mentalidad mientras siguen rodeadas de personas que critican, dudan, se quejan o viven en modo víctima. Y no se trata de juzgar a nadie. Todos atravesamos momentos difíciles, todos tenemos temporadas negativas. Pero cuando eso se vuelve la norma, cuando te rodeas de personas que constantemente apagan tus sueños, minimizan tus logros o solo ven el lado oscuro de la vida, la mente poco a poco empieza a adaptarse a ese nivel de energía. Tú puedes tener buenas intenciones, pero la energía colectiva siempre arrastra más fuerte que la individual. Por eso, rodearte de influencias positivas es una decisión que define tu crecimiento. Rodéate de personas que hablen de ideas, no solo de problemas. De personas que te desafíen a ser mejor, no que te convenzan de quedarte igual. De personas que celebran tus avances, por pequeños que sean, y que te recuerdan que tienes valor cuando tú mismo lo dudas. Rodearte de influencias positivas no significa buscar gente perfecta. Significa buscar gente que crezca, que aspire, que se esfuerce, que avanza aunque sea lento, que tiene una visión, aunque no la tenga clara aún. La energía de una persona que quiere mejorar vale 1000 veces más que la comodidad de alguien que no quiere cambiar nada. Pero no todo es social. Tu entorno físico también influye profundamente en tu mentalidad. Un espacio desordenado crea ruido mental. Un cuarto saturado de cosas innecesarias genera una sensación de pesadez que no siempre puedes explicar. Un escritorio lleno de objetos que no utilizas puede hacerte sentir abrumado sin razón aparente. La mente busca claridad, y cuando el entorno físico está alineado con esa claridad, se siente más ligera, más enfocada, más consciente. Por eso, ajustar tu espacio no es un acto superficial, es un acto mental. Un espacio limpio, ordenado y funcional actúa como una afirmación silenciosa de que tu vida también puede estar en orden. Algo similar ocurre con los hábitos digitales. Mucha gente se rodea de influencias negativas sin darse cuenta, no porque las busque, sino porque no establece filtros. Siguen cuentas que generan comparación constante, escuchan opiniones tóxicas disfrazadas de humor, consumen contenido que les roba energía emocional. Y luego se preguntan por qué la motivación desaparece o por qué la ansiedad aumenta. Tu entorno digital es parte de tu entorno mental. Y tienes más poder sobre el del que crees. Puedes elegir seguir cuentas que te inspiren a crecer, que te enseñen algo, que te aporten paz, motivación, claridad o propósito. Puedes decidir dejar de consumir contenido que te haga sentir insuficiente o que active emociones que te lastiman. Proteger tu mentalidad no significa vivir en una burbuja. Significa elegir tus influencias con intención. Significa reconocer que lo que consumes, lo que escuchas y lo que permites en tu vida moldea cómo piensas. Y si deseas cambiar tu mentalidad, necesitas protegerla como si fuera la semilla de una planta. Si la dejas expuesta a cualquier cosa, si no cuidas la tierra en la que está plantada, si permites que el entorno la desgaste, crecerá débil. Pero si la rodeas de buena tierra, luz y espacio, crecerá fuerte incluso antes de que tú lo notes. A veces, proteger tu mentalidad significa limitar el tiempo con personas que quieres, pero que son emocionalmente agotadoras. No es alejarlas. Es crear límites sanos. Es entender que proteger tu paz también es proteger tu capacidad de ayudar a otros. Otras veces significa dejar amistades que ya no comparten tu visión. No por arrogancia, sino por coherencia. Cuando estás creciendo y alguien quiere que sigas siendo la versión vieja de ti, te están pidiendo que renuncies a tu evolución. Y eso no puedes permitirlo. En otras ocasiones, proteger tu mentalidad significa buscar nuevas influencias, un mentor, un audiolibro, un canal de contenido positivo, una comunidad que se esfuerce por mejorar. Cuando te rodeas de influencias que te elevan, tu mente empieza a alinearse con esa nueva energía. Es como ajustar la frecuencia de una radio. Si quieres claridad, necesitas la señal correcta. Tu entorno es esa señal. Y si tu mente recibe mensajes de crecimiento, gratitud, disciplina, orden y propósito todos los días, eventualmente empezará a operar desde ese nivel. Proteger tu mentalidad también implica reconocer tus propias debilidades. Si sabes que ciertos temas te afectan, evita la exposición constante a ellos.
Si sabes que ciertos ambientes te drenan, reduce tu tiempo ahí. Si sabes que ciertas personas activan inseguridades que estás trabajando en sanar, establece distancia emocional. No estás huyendo, estás eligiendo tu paz. Y elegir tu paz es un acto de madurez, no de egoísmo. La realidad es que tu entorno puede ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. Puede impulsarte o frenarte. Puede expandirte o limitarte. Puede ayudarte a crecer o mantenerte atrapado en una versión de ti que ya quedó atrás. Y elegir rodearte de influencias positivas no es un capricho, es una herramienta poderosa para proteger tu mente, fortalecer tus pensamientos y sostener el proceso de transformación que estás construyendo. La mentalidad positiva se alimenta todos los días, y el entorno que eliges es uno de los nutrientes más importantes. Cuando decides rodearte de influencias que te elevan, tu mundo interno comienza a expandirse. Te vuelves más consciente, más fuerte, más resiliente. Descubres que tu crecimiento no depende solo de ti, sino también de lo que permites que te acompañe en el camino. Y cuando tu entorno está alineado con tu crecimiento, tu mente florece sin pedir permiso. Capítulo 10, manera número 8. Dirige tu vida con intención y claridad. Dirigir tu vida con intención y claridad es el acto más poderoso que cualquier ser humano puede realizar, porque marca el momento en el que dejas de reaccionar ante lo que te sucede y comienzas a construir conscientemente lo que deseas experimentar. Es comprender que cada pensamiento que permites en tu mente se convierte en una semilla, cada emoción que sostienes es un nutriente, cada hábito que repites es la tierra donde esa semilla crece, y cada resultado que obtienes es simplemente el fruto inevitable de todo lo anterior. Nada llega por casualidad, nada aparece sin causa. Eres tú, con lo que piensas, sientes y haces, quien está moldeando la calidad de tu vida. Cuando diriges tu vida con intención, dejas de vivir en piloto automático. Ya no te levantas cada día solo para repetir una versión pasada de ti mismo. Ahora eliges, deliberadamente, cómo quieres sentirte, qué quieres lograr, qué tipo de persona deseas ser. Y esa intención se convierte en una energía que te mueve, te organiza y te realinea con tu propósito. La claridad, por su parte, actúa como una brújula. Sin claridad, puedes tener mucha energía, pero la dispersas en 1000 direcciones. Con claridad, incluso un pequeño paso tiene impacto, porque sabes hacia dónde te estás moviendo. Todo inicia en el pensamiento. Cada pensamiento crea una pequeña modificación en tu estado interno. A veces no lo notas, pero es como una gota que cae constantemente en un recipiente, tarde o temprano lo llenará. Los pensamientos son vibraciones, impulsos, pequeñas instrucciones que el cerebro traduce en química y sensaciones físicas. Cuando mantienes pensamientos de enfoque, determinación y visión, tu interior se ajusta para corresponder a esa dirección. De la misma manera, cuando sostienes pensamientos de duda o miedo, tu cuerpo responde con tensión, bloqueo o resistencia. Por eso, la calidad de tus pensamientos es la base de tu destino. El pensamiento repetido genera emoción. Y la emoción es la fuerza vital que mueve al ser humano. La emoción es energía en movimiento, una señal interna que te dice hacia qué vas, que estás reforzando y que estás alejando. Si tus pensamientos te llevan a emociones de claridad, expansión y seguridad, entonces tu cuerpo se alinea contigo y te impulsa a actuar. Si tus pensamientos te llevan a emociones de confusión o indecisión, entonces cualquier movimiento se vuelve más lento, más torpe, más apagado. Por eso, dirigir tu vida con intención comienza por entrenarte para reconocer rápidamente qué emoción estás alimentando y si esa emoción te está llevando hacia la vida que quieres o hacia la vida que temes. La emoción sostenida crea un hábito. Y el hábito es tu verdadero piloto automático. Es el mecanismo que te lleva a repetir comportamientos sin pensarlo, sin analizar, sin cuestionar. Si los hábitos que dominas hoy no te llevan a una versión más fuerte, más capaz y más consciente de ti, entonces necesitas reprogramarte. La buena noticia es que todo hábito, incluso el más arraigado, es modificable. Pero no se reemplaza luchando contra él, sino introduciendo uno nuevo, reforzado por emociones y pensamientos alineados. Dirigir tu vida con intención significa elegir qué hábitos deben quedarse, cuáles deben transformarse y cuáles deben desaparecer por completo. El hábito finalmente crea resultados. Y en este punto ya no se trata de suerte, ni de oportunidades, ni de si alguien te apoyó o no. Es causa y efecto. Es el reflejo directo de la manera en que has pensado, sentido y actuado en los últimos meses y años. Si quieres resultados diferentes, necesitas convertirte en alguien diferente, porque tus resultados no están determinados por tus deseos, sino por tus patrones internos.
No recibes lo que pides, recibes lo que practicas. Dirigir tu vida con intención y claridad implica también asumir el control total de tu destino. Esto no significa que puedas controlar todas las circunstancias externas, sino que puedes controlar tu respuesta ante ellas. Cuando te haces responsable de tu mente, te haces responsable también de tu futuro. El destino deja de ser una fuerza misteriosa y se convierte en un proyecto consciente. Ya no dices así soy, sino así decido ser. Ya no dices así es la vida, sino así la diseño. Este cambio de postura interna es el punto de inflexión que define a las personas que avanzan de manera extraordinaria. Asumir el control de tu vida también requiere desaprender. Muchas de las creencias que sostienes no son tuyas, las heredaste, las escuchaste, las viste repetir en otros. La claridad surge cuando te atreves a cuestionarlo todo, tus límites, tus suposiciones, tus historias pasadas, tu identidad. Cuando te preguntas, ¿esto que creo realmente me sirve? ¿Esto que pienso realmente me construye? ¿Esta emoción realmente refleja la vida que quiero crear? El acto de cuestionar abre espacio en tu mente para una nueva versión de ti, una versión más alineada, más consciente y más libre. Dirigir tu vida con intención no significa perfección. Significa conciencia. Significa que incluso cuando te equivocas, lo haces desde un lugar de aprendizaje y no desde un lugar de inconsciencia. Significa que cada día es una oportunidad para reafirmar hacia dónde vas. Significa que tu energía mental no se desperdicia en preocupaciones pequeñas, sino que se enfoca en mover tu vida hacia adelante. Cuando vives con claridad, tu visión se vuelve más nítida. Sabes lo que aceptas, lo que no aceptas, lo que permites y lo que ya no permitirás. Sabes qué personas te aportan y cuáles te drenan. Sabes qué ambientes fortalecen tus metas y cuáles las sabotean. Y esa claridad elimina el ruido, el caos interno, la confusión. Te vuelves selectivo. Te vuelves firme. Te vuelves dueño de tu camino. El secreto está en entender que dirigir tu vida no es una decisión que tomas una vez, sino un compromiso que renuevas cada día. Es un estilo de vida. Es una práctica mental constante. Y cuando la intención y la claridad se convierten en tus pilares, tus resultados comienzan a transformarse de forma inevitable. Porque ahora no avanzas por inercia, avanzas por elección. No vives por reacción, vives por diseño. Y la vida que se construye desde esa energía se convierte en una expresión auténtica de tu poder personal. Parte 3. Integración y transformación final. Capítulo 11. La nueva cadena mental que cambiará tu vida. La nueva cadena mental que cambiará tu vida comienza con una comprensión profunda. Tus pensamientos no funcionan como piezas aisladas, sino como un sistema interconectado que se retroalimenta constantemente. Cada pensamiento que sostienes crea un microestado emocional, y ese estado emocional influye en los pensamientos siguientes, creando una cadena continua que define tu energía, tus decisiones y, finalmente, tu destino. Nada de lo que piensas se queda solo en tu mente, todo se multiplica, todo genera eco, todo forma parte de un patrón más grande. Y cuando comprendes cómo funciona este mecanismo, te das cuenta de que tienes la capacidad de rediseñar completamente tu realidad interna y, por consecuencia, tu realidad externa. El proceso comienza con el pensamiento inicial, ese primer impulso mental que aparece de manera espontánea o por elección. En la mayoría de las personas, ese pensamiento nace del hábito, preocupaciones repetidas, memorias pasadas, reacciones automáticas. Pero cuando decides tomar control, ese pensamiento inicial puede convertirse en una elección consciente. Puedes elegir un pensamiento que te expanda en lugar de uno que te contraiga, un pensamiento que te fortalezca en lugar de uno que te desgaste. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es la primera pieza de la cadena mental que determina el resto de tu día. Ese pensamiento inicial desencadena el segundo eslabón, la interpretación. Cada pensamiento que tienes lo interpretas según tus creencias, tu identidad, tus experiencias previas, tus miedos y tus expectativas. La interpretación es la lente a través de la cual ves lo que piensas. Dos personas pueden tener el mismo pensamiento, pero según su interpretación interna, una puede sentir poder y la otra miedo. Por eso la interpretación es uno de los puntos más importantes de la cadena mental. No importa lo que piensas, sino lo que ese pensamiento significa para ti. Cambiar tu vida requiere que cambies la manera en la que interpretas tus ideas, tus retos y tus oportunidades. Después de la interpretación aparece el tercer eslabón, la emoción. La emoción es el combustible del ser humano, el motor detrás de toda acción. Cada emoción es una respuesta química a tus pensamientos interpretados. Si interpretas algo como una amenaza,
Tu cuerpo responde con contracción. Si lo interpretas como una posibilidad, responde con expansión. Esta emoción, a su vez, moldea tu campo energético, tu postura corporal, tu tono de voz y tu capacidad de acción. La emoción no es un adorno de tu mente, es la fuerza que define la dirección en la que te mueves. Una emoción sostenida es capaz de construir o destruir tu futuro. La emoción da paso al cuarto eslabón, la acción. Y aquí es donde la mayoría de las personas creen que inicia el cambio, pero la acción es solo la consecuencia de todo lo anterior. Si tu cadena mental está llena de pensamientos confusos, interpretaciones negativas y emociones desgastantes, tus acciones serán débiles, intermitentes o incoherentes. Pero si tu cadena mental está formada por pensamientos claros, interpretaciones útiles y emociones poderosas, entonces tus acciones serán consistentes, alineadas y efectivas. La acción es el puente entre tu mente y tus resultados. Y cuando esa acción nace de una cadena mental sólida, se convierte en un movimiento que transforma tu realidad. De la acción pasas al quinto eslabón, la repetición. Todo lo que haces de manera repetida se convierte en hábito, y el hábito es la estructura invisible que sostiene tu vida. Un hábito no se forma por casualidad, sino por la acumulación de acciones impulsadas por las emociones, interpretaciones y pensamientos que los originaron. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Repiten acciones que no desean porque no han cambiado la cadena mental que las origina. Para transformar tus hábitos, necesitas modificar el pensamiento inicial que los inicia y la emoción que los sostiene. Cambiar el hábito sin cambiar la cadena mental es como tratar de mover un árbol jalando solo de una hoja. La repetición lleva al sexto eslabón, la identidad. Lo que repites, te define. Tus hábitos son una declaración silenciosa de quien crees que eres. La identidad no es algo que simplemente existe, es el resultado de la manera en que tu mente ha funcionado durante años. Si durante mucho tiempo has repetido pensamientos, emociones y acciones relacionadas con la inseguridad, tu identidad será frágil. Si has repetido patrones de esfuerzo, claridad y expansión, tu identidad será fuerte. La identidad es el filtro maestro que determina los pensamientos que aceptas y los que rechazas. Por eso, cuando tu identidad cambia, tu destino cambia. Y finalmente llegas al séptimo eslabón, los resultados. Los resultados no son más que el reflejo visible de tu cadena mental. A veces creemos que los resultados están determinados por la suerte, por el contexto, por las condiciones externas. Pero cuando miras más profundo, te das cuenta de que cada resultado que tienes en tu vida fue construido desde adentro hacia afuera, pieza por pieza, pensamiento por pensamiento. Tus resultados actuales son la evidencia física de los patrones mentales que has sostenido por años. Si quieres un futuro distinto, necesitas construir una cadena mental distinta. Lo más poderoso de esta cadena es que cada eslabón influye en el siguiente, pero también puedes intervenir en cualquiera de ellos para transformar toda la cadena. Puedes comenzar por el pensamiento, por la interpretación, por la emoción o incluso por la acción. El cambio no exige perfección, exige conciencia. Lo importante es decidir que ya no vas a permitir que tus pensamientos funcionen sin tu participación. Que no vas a dejar que tu mente sea un espacio donde cualquier pensamiento entra sin permiso y se queda el tiempo que quiere. Que ahora tú eliges, tú diriges y tú decides el tono de tu mundo interior. Cuando entiendes esta cadena mental, te das cuenta de que el futuro no está escrito en ningún lugar fuera de ti. No está determinado por lo que te pasó, ni por lo que otros hicieron o dejaron de hacer, ni por las circunstancias que te rodean. Tu futuro está definido por la calidad de tu cadena mental. Lo que piensas, interpretas, sientes, haces, repites y crees es lo que construye tu destino. Y cada día tienes la oportunidad de comenzar una nueva cadena, una cadena que te empodere, que te eleve, que te acerque a la vida que deseas. Una cadena mental que, una vez que la domines, cambiará para siempre la manera en que experimentas tu existencia. Capítulo 12. Rutinas diarias para mantener la mentalidad positiva. Mantener una mentalidad positiva no es un acto ocasional ni un impulso aislado, es una disciplina diaria que se construye con pequeñas acciones sostenidas en el tiempo. La mente, por naturaleza, tiende a volver a patrones anteriores, especialmente si esos patrones se formaron durante años de pensamientos automáticos, inseguridades o reacciones impulsivas. Por eso, establecer rutinas diarias es fundamental para mantener el cambio mental que estás construyendo. Las rutinas actúan como anclas internas que te devuelven una y otra vez al estado mental que deseas cultivar. Sin ellas, cualquier avance se diluye,
Con ellas, incluso los momentos difíciles se convierten en parte de tu fortaleza interna. Una de las rutinas más importantes es comenzar el día con un pensamiento consciente. El primer pensamiento de la mañana es como la apertura de un libro. Define el tono emocional con el que vas a leer el resto del día. Si comienzas reaccionando al caos externo, como mensajes, notificaciones o problemas pendientes, tu mente entra inmediatamente en un estado de defensa y urgencia. Pero si decides abrir el día con un pensamiento que elijas deliberadamente, creas un espacio mental donde tú tienes el control. Esto puede ser tan simple como decir internamente, hoy elijo claridad, o hoy elijo tranquilidad, o hoy elijo actuar con intención. No se trata de repetir frases para sentirte bien, sino de dirigir tu mente antes de que el mundo lo haga por ti. Otra rutina esencial es realizar una breve revisión emocional a lo largo del día. No es necesario detenerse durante largos minutos, basta con una pausa consciente donde te preguntes, ¿qué estoy sintiendo ahora? Y luego, ¿qué pensamiento está generando este sentimiento? Esta revisión es una herramienta poderosa porque te entrena a no dejar que las emociones se acumulen sin que te des cuenta. La mayoría de las recaídas mentales ocurren porque las emociones se van acumulando de forma silenciosa hasta estallar en forma de ansiedad, tristeza o irritación. Cuando haces una revisión emocional varias veces al día, no permites que la emoción crezca sin control. La observas, la entiendes y la rediriges antes de que tome fuerza. También es clave integrar rutinas pequeñas que activen tu cuerpo. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Mover el cuerpo es una forma directa de influir en tu estado mental. No necesitas entrenamientos intensos ni largas sesiones de ejercicio. Bastan rutinas cortas, como caminar 5 minutos, estirar el cuello, respirar profundamente durante unos segundos o simplemente levantarte de la silla para reiniciar tu postura. Estos pequeños momentos activan sistemas fisiológicos que reducen el estrés y restablecen la claridad mental. Además, envían a tu cerebro la señal de que estás en movimiento, y esa señal se traduce en energía mental renovada. Una práctica especialmente poderosa para evitar recaídas mentales es el hábito de registrar tus pensamientos. No necesitas escribir páginas completas, unas pocas líneas son suficientes. Lo importante es sacar a la luz aquello que se mueve dentro de ti. Cuando escribes un pensamiento, lo conviertes en algo visible, y al hacerlo, pierdes parte del peso emocional que puede llevar por dentro. Esta práctica actúa como una limpieza mental diaria. Es como abrir una ventana para dejar entrar aire fresco. Te ayuda a evitar que los pensamientos negativos se acumulen hasta convertirse en emociones que dominen tu día. Además de esas prácticas individuales, es fundamental establecer una rutina de cierre del día. La mayoría de las personas termina el día repasando lo que salió mal, lo que falta por hacer o lo que preocupa. Eso crea un ciclo de ansiedad que se arrastra al día siguiente. Una rutina de cierre consciente cambia completamente ese patrón. Puede consistir en 3 pasos simples: reconocer algo que hiciste bien, identificar que podrías mejorar sin culparte y soltar mentalmente aquello que no puedes resolver hoy. Este proceso entrena a tu mente a descansar de manera interna, no solo física. Cuando cierras el día así, despiertas con una mente más ligera y lista para comenzar con intención. Para mantener una mentalidad positiva a largo plazo, también es importante construir pequeñas victorias diarias. Las pequeñas victorias no son grandes logros materiales, sino microacciones que refuerzan la identidad que estás construyendo. Cuando cumples una promesa pequeña hecha a ti mismo, tu mente recibe una señal de coherencia interna: puedo confiar en mí. Esa sensación es uno de los pilares psicológicos más fuertes que existen, porque transforma la percepción de quién eres y de lo que puedes lograr. Y cuando tienes confianza interna, es mucho más difícil recaer en patrones mentales negativos. Sin embargo, incluso con estas rutinas, habrá días en los que la mente intentará volver a patrones anteriores. Eso es completamente natural. La recaída mental no es un fracaso, es una parte del proceso. Lo importante no es evitarla por completo, sino saber reconocerla a tiempo y tener un plan para recuperarte rápidamente. Una forma eficaz de impedir que una recaída se convierta en un estado permanente es usar lo que podríamos llamar palabras ancla. Una palabra ancla es una palabra que elijas previamente y que tenga un significado profundo para ti, como presente, calma, fuerza o enfoque. Cuando notes que tu mente está entrando en espiral, repite esa palabra con intención. Esto interrumpe el patrón mental negativo y te ayuda a recuperar el dominio sobre tus pensamientos. Otra estrategia poderosa para evitar recaídas es cambiar de entorno en el momento en que notes que estás atrapado en un patrón mental repetitivo.
El entorno físico y visual tiene un impacto directo en la mente. A veces basta con caminar a otro espacio, abrir una ventana, cambiar de habitación o salir unos minutos al exterior para romper el ciclo mental que te está arrastrando. La mente necesita estímulos nuevos para crear pensamientos nuevos, y cambiar el entorno ofrece justo eso. Finalmente, mantener la mentalidad positiva a largo plazo requiere que desarrolles lo que podríamos llamar una amabilidad estratégica contigo mismo. No se trata de indulgencia ni de justificar todo, sino de hablarte de una manera que te permita avanzar sin destruirte. Cuando cometas un error, cuando tengas un mal día o cuando caigas en un pensamiento negativo, en lugar de castigarte, háblate como hablarías a alguien a quien quieres ayudar a mejorar. La crítica interna severa es uno de los mayores saboteadores de la mentalidad positiva. La amabilidad estratégica, en cambio, es un puente hacia el equilibrio y la resiliencia. Cuando conviertes estas prácticas en rutinas diarias, tu mente deja de ser un espacio de caos y se convierte en un lugar ordenado, claro y alineado. No se trata de tener días perfectos, sino de tener herramientas que sostengan tu estabilidad incluso en los días imperfectos. Y cuando logras eso, tu mentalidad positiva deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu forma natural de vivir el mundo. Epílogo, tu nueva vida comienza con un pensamiento. Tu nueva vida comienza con un solo pensamiento. No con un plan perfecto, no con un cambio radical, no con un golpe de suerte, sino con ese instante silencioso en el que decides que ya no vas a seguir viviendo desde la reacción, el miedo o la inercia. Un pensamiento puede parecer algo pequeño, casi insignificante, pero dentro de ti ese pensamiento se convierte en una fuerza capaz de cambiarlo todo. Porque la mente no cambia de un día para otro, sino en el momento exacto en el que decides que ya no estás dispuesto a seguir siendo la versión limitada de ti mismo. Ese instante, tan simple y a la vez tan poderoso, es el verdadero comienzo de tu transformación. Cuando tomas la decisión interna de dirigir tu mente en lugar de dejar que te dirija, comienzas a ver el mundo con una claridad nueva. Empiezas a notar que aquello que parecía inamovible comienza a cambiar, no porque el exterior sea diferente, sino porque tú eres diferente. Tu manera de interpretar la vida cambia, tus emociones cambian, tus intenciones se vuelven más fuertes, tu energía se vuelve más coherente. Empiezas a caminar con una certeza que antes no conocías. No es arrogancia, no es exceso de confianza, es simplemente la sensación de estar alineado contigo mismo. Es entender que, por primera vez en mucho tiempo, estás a cargo de tu mente y, por consecuencia, de tu destino. Este camino no es para quien quiere resultados inmediatos, es para quien quiere un cambio real. Es para quien entiende que controlar la mente es un compromiso diario, una práctica consciente, una elección que se renueva cada mañana. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser alguien extraordinario. Solo necesitas comprometerte contigo mismo. Comprometerte a observar tus pensamientos, a cuestionar tus viejas creencias, a desafiar tus emociones limitantes, a actuar incluso cuando no tengas ganas. Comprometerte a construir tu vida desde adentro hacia afuera, sin excusas, sin postergaciones, sin esperar que alguien más lo haga por ti. Este compromiso personal es la base sobre la cual se construye tu nueva vida. Significa no abandonar cuando la mente quiera volver a lo cómodo. Significa no caer en el autoengaño de creer que un mal día invalida tu transformación. Significa recordar quién estás decidiendo ser, incluso cuando el ruido del mundo quiera distraerte. Significa dominar tu diálogo interno, sostener tus nuevas creencias y actuar desde tu identidad más elevada. Este compromiso es un pacto contigo mismo, un pacto de crecimiento, de claridad y de poder interno. La vida no cambia cuando obtienes algo nuevo, cambia cuando tú te conviertes en alguien nuevo. Y ese cambio comienza siempre en el mismo lugar, dentro de ti, en el territorio invisible de tu mente. Allí es donde se decide tu energía, tu actitud, tu valor, tu enfoque y tu futuro. Allí es donde se define si tu día será una repetición del pasado o una construcción consciente del presente. Allí es donde eliges si vas a dejar que tu historia te arrastre o si vas a escribirla con tus propias manos. La mente es tu herramienta más poderosa, y cuando aprendes a usarla a tu favor, todo a tu alrededor comienza a alinearse con la vida que deseas. Ahora, al finalizar este viaje, la pregunta más importante no es qué has escuchado, sino qué vas a hacer con lo que tu mente ha despertado. No importa de dónde vengas, cuántas veces hayas fallado, cuántas dudas te acompañen o cuántos miedos aún cargues. Lo único que importa es lo que eliges pensar en este preciso momento. Porque ese pensamiento se convertirá en tu emoción, en tu acción, en tu hábito, en tu identidad y,
finalmente, en tu destino. La vida que imaginas está a un pensamiento de distancia. El futuro que deseas comienza con la historia que decides contarte hoy. Y si hay algo que debes llevarte contigo, algo que debe acompañarte cuando cierres los ojos y escuches el silencio de tu propio interior, es este recordatorio final: cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Entonces, si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.